Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes o buenas noches o buenos días, depende a qué hora se, se dispongan a ver el video, pero a los que están conectados ahorita por medio de Facebook, en la cuenta, la página de la Iglesia Cristiana Gracia Calvary Chapel, entonces ahorita son las 6 de la tarde en punto del día 24 de marzo del 2020. Estamos acá en Lima, Perú, en pleno tiempo de esta cuarentena forzosa pero necesaria por las cosas que todo el mundo sabe que están sucediendo a nivel mundial. Nos hemos dispuesto, por la gracia del Señor, a aprovechar este tiempo que tenemos para poder brindar por medio de la web, por medio de internet, cursos o temas bíblicos que podamos compartir con la iglesia. Como mencionamos en algún momento, nosotros estamos en cuarentena, pero la palabra de Dios no está en cuarentena y tenemos esta ventaja de que podemos comunicarnos, interactuar y transmitir videos que sean edificantes para todos nosotros, sobre todo cuando se trata de estudios interesantes e importantes con respecto a la palabra de Dios o a las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Yo voy a abordar un tema que se llama el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. El mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias son 7 cartas o 7 epístolas que se encuentran entre los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis y que en conjunto forman un mensaje para la iglesia cristiana, para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos a entrar en ciertos detalles. Hoy día vamos a tener una primera sesión en cierto modo introductorio y luego ya a partir de la próxima semana vamos a estar desmenuzando mensaje por mensaje estas 7 epístolas dirigidas a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Entonces, por la gracia del Señor, los días martes, como hoy a las 6 de la tarde, vamos a hacer la transmisión, pero esto ya se va a quedar colgado allí en la página de la Iglesia Gracia y lo van a poder ver en cualquier momento si así lo quieren hacer después. Vamos a entregarle esta sesión a nuestro Dios con una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de Él, de su Espíritu Santo, para poder comprender lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy y en las siguientes sesiones, estos martes que vienen por delante. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, cuánta necesidad tenemos de ti y de tu palabra, de profundizar en las cosas que tú nos has dejado en tu palabra, en la Biblia, tanto en las escrituras hebreas del Antiguo Testamento como en las escrituras griegas del Nuevo Testamento. Toda tu palabra es buena, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y sabemos, Señor, que tu pueblo necesita reafirmar enseñanzas importantes que nos dejó tu Hijo Jesucristo. Hay muchas cosas, Señor, que debemos mirar hacia nosotros mismos. Hay muchas cosas en las que necesitamos ser autocríticos, tanto como iglesia, así como de manera personal e individual. Te pedimos, Señor, que nos hables, que nos edifiques, que nos llenes de tu presencia y de tu Espíritu Santo, y te entregamos este estudio. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de entrar de lleno al estudio del mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias, como mencioné, estas 7 iglesias, estos mensajes que se encuentran en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, queremos ahondar un poco, profundizar un poco acerca de lo que nuestro mismo Señor Jesucristo vino a hacer y a establecer cuando Emmanuel, Dios con nosotros, vino a la tierra y estuvo con nosotros. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este famoso pasaje en Juan 14:6, cuando Él mismo, nuestro Señor Jesús, les dice a sus discípulos en ese momento: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí? Entonces, nuestro Señor Jesús nos enseñó cómo es que debemos llegar a Dios, o mejor dicho, cómo es que Dios llega a nosotros y la manera en la que nosotros podemos tener comunión con nuestro Creador. Entonces, el Señor mismo en los Evangelios nos aclara cuál fue la importancia de su misión. Sabemos que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, pero para que, teniendo fe en Él, nosotros pudiéramos tener comunión
con el Padre y pudiéramos ser restaurados de una vida muerta sin Dios en nuestras vidas a una vida viva con Dios en nuestras vidas. Pero el Señor Jesucristo, cuando nos hace la revelación de la manera en la cual podemos tener vida eterna, ser perdonados y tener comunión con Dios, al mismo tiempo nos deja saber que esta salvación no se da para que permanezcamos separados y de manera individual cada persona que se va salvando, sino que cada persona que cree en Jesucristo se va incorporando a una especie de cuerpo espiritual, pero que al mismo tiempo, siendo espiritual, está formado con una base humana, pero que no está basado en poder humano, sino en poder divino. Vamos a leer juntos Mateo capítulo 16, voy a ir allí y me pueden acompañar si tienen sus Biblias. Mateo capítulo 16, desde el versículo 13. Mateo 16, 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Aquí nuestro Señor Jesucristo, por intermedio de Pedro, nos hace una revelación magnífica, fundamental, importante, porque Jesús nos muestra las bases sobre las cuales Él edifica su iglesia. Él mismo lo dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ¿qué fue lo que hizo Pedro para que Jesús le diera unas palabras de elogio tan buenas a Pedro? Pedro reconoció y le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en este reconocimiento de quién es Jesucristo y de dónde procede Jesucristo y del poder que tiene Cristo para salvar, siendo Cristo el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador, al reconocer a Jesús como el Salvador, como el ungido de Dios, entonces esa es la base para tener salvación y formar parte de la iglesia. Si bien es cierto, le dice a Pedro: y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ahí Jesús nos habla de dos fundamentos. Un fundamento que es el que un ser humano, al creer que Jesús es el Cristo, ese ser humano se convierte en parte de la iglesia. Y a la vez que Jesucristo establece su iglesia utilizando seres humanos, utilizando a Pedro, utilizando a los apóstoles, utilizando a las personas que posteriormente irían a creer en Jesucristo como Señor y Salvador por la palabra que los apóstoles predicaran a otras personas. Entonces, primeramente, formar parte de la iglesia del Señor se logra al reconocer que Jesucristo es el Mesías. Y los que reconocen que Jesús es el Mesías empiezan a formar parte de la iglesia y se vuelven como una especie de ladrillos espirituales, como base del elemento humano que forma esta comunión de hermanos llamada iglesia. El elemento primordial de la iglesia es Jesucristo. Jesús mismo es la piedra principal sobre la cual se fundamenta todo el edificio llamada iglesia, sobre toda la edificación llamada iglesia. Jesucristo es la principal piedra del ángulo, pero Él también establece los cimientos de esta iglesia por la palabra que da a los apóstoles. Vamos a leer juntos Efesios capítulo 2 y luego vamos a leer 1 Pedro capítulo 2 también. Vamos juntos allí en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo
a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 desde el versículo 20. El apóstol Pablo nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esa es la formación de la iglesia. El apóstol Pedro también nos dice algo similar. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Desde el versículo 4. Primera de Pedro 2:4 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pedro también, al igual que el apóstol Pablo, ambos nos dejan bien claro que la principal roca sobre la cual se edifica la iglesia es Jesucristo mismo. Y Jesucristo establece estos cimientos por los profetas de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento y por los apóstoles, que son los transmisores de las buenas nuevas del Nuevo Testamento. Y toda esta doctrina y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo forman la base que, dada a los seres humanos que posteriormente van a creer, forman parte como ladrillos, como rocas, en una construcción espiritual que se convierte en iglesia, que es como un templo en el cual habita el Espíritu Santo de Dios, y Dios mora así en medio de su pueblo. Entonces, este edificio completo se convierte en un templo espiritual llamado la iglesia. La palabra iglesia viene del griego, en las escrituras del Nuevo Testamento, del griego eclesia. Y eclesia significa un llamado a que la gente venga a congregarse, es decir, a la gran asamblea, la asamblea o la eclesia. Y en el Antiguo Testamento se hacía referencia a la congregación de todas las tribus de Israel. En el Nuevo Testamento hace referencia a la congregación del pueblo de Dios, los creyentes, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos los verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo van a formar parte de esta congregación, de la eclesia o la iglesia. Pero aquí sería importante hacer alguna aclaración, porque acabo de mencionar que los verdaderos discípulos de Jesús forman parte de lo que es la iglesia cristiana. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia cristiana? La verdadera iglesia cristiana será una determinada institución humana, una determinada organización formal, o algún tipo de organización religiosa con exclusividad de determinada denominación. Hay varios grupos religiosos que reclaman para sí mismos ser la verdadera iglesia del Señor. El grupo de los mormones, por ejemplo, dicen que ellos son la verdadera iglesia, ellos son la iglesia restaurada, que ellos tienen el Evangelio eterno, ellos tienen el Evangelio restaurado, ellos tienen el libro del Mormón, que es lo que complementa las escrituras del Nuevo Testamento, y además ellos tienen como presidente de su organización a un profeta viviente, y además tienen apóstoles, y tienen el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio aarónico, y que con todo eso, entonces ellos son la iglesia verdadera. En contrapartida, por ejemplo, a los mormones, los testigos de Jehová dicen que los mormones no son la iglesia verdadera, que ellos, los testigos de Jehová, ellos son la organización de Jehová para la tierra. Entonces ellos son la iglesia verdadera y que ellos son cristianos. Y así sería interminable la lista de grupos religiosos que reclaman decir que son la iglesia verdadera. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿La iglesia santa, católica y apostólica? ¿O la iglesia protestante? ¿O la iglesia redimida? ¿O la iglesia de los israelitas del nuevo pacto? ¿O la iglesia tal, o la iglesia tal, o la iglesia tal? No. Aquellos sinceros y verdaderos seguidores de Jesucristo, que reconocen a Jesús como Señor y Salvador, que se arrepienten de sus pecados y que le entregan su vida a Cristo para que con el dominio y el poder del Espíritu Santo puedan comenzar una vida separada para Dios,
tomando a Dios en cuenta en sus vidas, una persona nacida de nuevo pasa a formar parte de la iglesia, que es una entidad espiritual. Dentro de todas las denominaciones cristianas hay muchos discípulos que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador y que han nacido de nuevo, y Dios sabe quiénes son. Asimismo, dentro de las iglesias cristianas también pueden haber muchas personas que están junto con los demás allí mezclados, pero que no han tenido una entrega completa y real al Señor. En toda época de la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre han habido personas que aman a Dios y que son temerosas de Dios, y también han habido personas que están ahí físicamente junto con los que temen a Dios, pero son otras personas que no tienen temor de Dios, que continúan en sus pecados sin arrepentimiento, que quieren sacar provecho de las demás personas que están en medio de la congregación, o que simplemente tienen costumbre de la religiosidad. Como todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Asisto a las celebraciones religiosas, cumplo con los rituales religiosos, pero con un corazón separado de Dios. Eso ha existido en toda época y existe también en nuestros tiempos. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, no nos estamos refiriendo a una denominación en especial, nos estamos refiriendo a los discípulos de Jesucristo, personas que han nacido de nuevo. Entonces, Jesucristo hace un llamado hacia el final del Evangelio según San Mateo, hacia el final del capítulo 28. Jesucristo deja un mandato que es conocido como la Gran Comisión. Jesucristo, antes de subir al cielo, ya resucitado, le dice a sus apóstoles, les dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Entonces hay un mandato dado a los discípulos de Jesús para que hagan otros discípulos, y esos otros discípulos se añadan a la iglesia, y después esos otros discípulos a su vez hagan otros discípulos. Y gracias a la palabra que le fue dada a los apóstoles y que los apóstoles se las dieron a otros discípulos, pasaron los siglos y el día de hoy muchos hombres y mujeres alrededor del mundo somos discípulos de Jesucristo, nacidos de nuevo por esa palabra que hemos recibido, y formamos parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. En resumen, entonces, la iglesia cristiana es el grupo de seguidores de Jesucristo y no una organización humana formal. La iglesia cristiana también es llamada el cuerpo de Cristo, y en otros lugares es llamada como la novia, en el libro de Apocalipsis, la novia o la esposa de Jesucristo. Y eso es algo muy lindo, porque se nos enseña, el apóstol Pablo hace una comparación en el capítulo 6 de Efesios, finales de capítulo 5, capítulo 6, una comparación de la iglesia como la novia de Jesucristo, y cómo los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo ama a la iglesia y la cuida. Algo que debemos recordar y reaprender y retomar todos los que estamos casados. La iglesia es la novia, la esposa de Jesucristo. Ahora, otro tema importante. La iglesia cristiana, todo el tiempo histórico, todo el tiempo durante la historia de la humanidad, todo el tiempo desde que Jesucristo establece su iglesia, cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó para darnos vida junto con Él, subió a los cielos, envió su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo cayó sobre los primeros discípulos reunidos. En ese momento se considera que se inició la vida, la era de la iglesia cristiana. Esta era de la iglesia cristiana es la historia del cristianismo, de los seguidores de Jesucristo, de los que aman a Dios y que se han arrepentido de sus pecados y han nacido de nuevo. Toda la historia del cristianismo, desde Pentecostés hasta nuestros días, se llama la era de la iglesia. La era de la iglesia. Continúa hasta nuestros días. ¿Y hasta cuándo va a llegar la era de la iglesia? Hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia y se la lleve con Él. En este acto conocido, un evento futuro, conocido como el rapto de la iglesia. El día que Jesucristo venga por su iglesia y se la lleve, en ese momento terminará la era de la iglesia y comenzará un nuevo trato de Dios con su pueblo Israel, con el pueblo
judío. Todos estos eventos finales fueron profetizados en varios lugares de las Escrituras, pero especialmente en el libro de Apocalipsis. Van a haber varios hechos futuros que son estudiados por medio de este tema que se llama la escatología, que hace unos meses atrás, o casi un año atrás, nuestro pastor Lucho compartió en la iglesia como un curso, escatología, el estudio de las cosas futuras, de las cosas que vienen por delante. Pero antes de que empiecen a suceder las cosas futuras, entonces ese es el tiempo de la iglesia, y por la misericordia de Dios es que el Señor permite que aún ahora estemos en este tiempo, en esta era de la iglesia, que también es llamada la era de la gracia. ¿Y por qué la era de la gracia? Porque tenemos acceso a la salvación del Señor por medio de creer en Jesucristo como Señor y como Salvador, en reconocer que Jesús es el Mesías, Yeshua HaMashiach, el ungido de Dios, aquel que fue enviado para mostrarnos el camino al Padre y para pagar por nuestros pecados, para que nosotros seamos comprados y podamos tener vida eterna. Entonces, en esta era de la gracia, es un tiempo en el cual Dios obra acá en la tierra, y con todas nuestras imperfecciones, porque no existe ser humano perfecto, no existe discípulo de Jesús perfecto. Estamos en un proceso de santificación, y el grupo de creyentes, la iglesia, no es perfecta, y las diferentes congregaciones no son perfectas. Justamente, tan no son perfectas, es que necesitamos este mensaje que vamos a empezar a analizar, que hemos empezado a analizar el día de hoy, y que vamos a continuar por unas semanas analizando el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. Estos mensajes que Jesucristo da a la iglesia justamente es para darles una exhortación importante. Pero aún así, la iglesia ha sido establecida durante toda esta era de la gracia como una influencia preservante sobre la tierra. ¿Recuerdan las palabras de Jesús cuando dijo a los discípulos: ustedes son la luz del mundo y sal de la tierra? La luz no se ha creado para ponerse escondidas debajo de un mueble, sino para que alumbre a la ciudad, para que alumbre la casa. La sal de la tierra es un elemento preservante, como se usaba en la antigüedad para preservar los alimentos. Luego la iglesia debe ser una influencia positiva del Espíritu Santo en medio de la sociedad humana. En medio de una sociedad humana corrompida, la iglesia debe estar allí para que la gracia de Dios permanezca y afecte a la comunidad alrededor de las iglesias cristianas que están por todo el mundo. Entonces, el tiempo de la iglesia es un paréntesis en el trato de Dios con su pueblo. En el capítulo 9 del libro de Daniel, no lo voy a leer yo ahora, pero ustedes lo pueden leer en sus casas si quieren investigar más profundamente. Ahora solo voy a hacer una mención breve simplemente. En el capítulo 9 del libro de Daniel se menciona la profecía de las 70 semanas que están determinadas para el pueblo de Israel. 70 semanas de años establecidas para el pueblo de Israel, en las cuales Dios trató y va a tratar con su pueblo. 70 semanas de años. Estas 70 semanas de años, si multiplicamos 7 por 70, nos da 490 años. De esos 490 años, 483 años ya han transcurrido. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde que el rey Artajerjes del imperio medo-persa dio la orden para reconstruir Jerusalén en tiempos del profeta Nehemías, aproximadamente en el año 445 a.C., hasta que se le quita la vida al Mesías, aproximadamente en el año 32 después de Cristo. Ahí sucede un lapso de 483 años. Las primeras 69 semanas de años se cumplieron desde la orden para restaurar la ciudad hasta la muerte del Mesías. Y una última semana profética, una última semana de 7 años, se quedó en stand-by. El día en que Jesucristo fue crucificado, el día en que fue rechazado, ese día se detuvo el reloj profético, y la última semana de 7 años determinada para el pueblo de Israel se quedó suspendida en el tiempo, se quedó en stand-by y se ha quedado para cumplirse en el futuro. Todavía no se ha cumplido esa semana de 7 años, se va a cumplir en el futuro, y de esa semana de 7 años se habla detalladamente en el libro de Apocalipsis, en los eventos futuros que no vamos a analizar nosotros. Pero desde el día en que Jesucristo fue crucificado hasta
que el Señor vuelva a tratar con su pueblo, todo ese intervalo, ese periodo en medio entre la semana número 69 y la semana número 70 de años, todo ese intervalo de tiempo es la era de la gracia, la era de la iglesia. Entonces es un tiempo en el cual tenemos la oportunidad de tratar con el Señor, o mejor dicho, la oportunidad de que Dios trate con nosotros y que por gracia seamos salvos. Específicamente, en el libro de Apocalipsis, que es el libro profético, eminentemente profético del Nuevo Testamento, en los capítulos 2 y 3 es donde se encuentra este mensaje vital, de suma importancia para la iglesia cristiana. Es el mensaje de Jesucristo para su iglesia. Recordemos lo que habíamos leído en el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, las palabras de Jesús a Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Jesús dice, es mi iglesia. No es la iglesia de esa denominación, no es la iglesia de ese grupo, no es la iglesia de esa religión. La iglesia no le pertenece a la gente, la iglesia le pertenece a Jesucristo. Es su iglesia, es el cuerpo de Él, es su novia. Él la formó, Él la estableció, Él la cuida, Él la preserva y Él se la lleva de nuevo cuando Jesús venga por su novia, el día que venga el rapto de la iglesia. Entonces, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis se encuentra este mensaje, el mensaje de Jesús a las 7 iglesias, que asimismo está organizado, si vemos, y lo vamos a ver a partir de la próxima semana, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, ahí vamos a encontrar 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, la iglesia de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Esmirna, Laodicea y Filadelfia. Las 7 iglesias que se encuentran en Apocalipsis son las 7 iglesias a las cuales se dirigen estos 7 mensajes en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Ahora nos preguntamos, ¿por qué son 7 iglesias? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dirige este mensaje a 7 iglesias de Asia Menor en forma específica? Efectivamente, cuando Jesucristo le da la revelación del libro de Apocalipsis al apóstol Juan, Juan se encontraba en la isla de Patmos, probablemente alrededor del año 95, entre el año 95 al año 100 después de Cristo. El apóstol Juan, ya siendo anciano, recibe esta revelación y Jesucristo le dice que le escriba a las 7 iglesias que se encuentran en Asia Menor y las menciona, estas 7 iglesias. Esas 7 iglesias efectivamente existieron, fueron 7 congregaciones cristianas en esas ciudades. No eran las únicas iglesias que habían. Había iglesias por todos lados, desde Jerusalén, en Samaria, en Galilea, en Siria, en Antioquía. Después en Asia Menor habían bastantes iglesias que fundó el apóstol Pablo por toda Galacia y por el extremo y luego hacia Europa. No eran las únicas iglesias, pero nuestro Señor Jesucristo escogió estas 7 iglesias que se encuentran en Asia Menor, en la zona de lo que hoy es Turquía. Y si ustedes ven mapitas en sus Biblias o buscan por internet el mapa de las 7 iglesias, van a encontrar 7 iglesias distribuidas en una forma como especie de media luna, y ahí están las 7 iglesias en la zona de Asia Menor. ¿Por qué el mensaje dirigido a 7 iglesias? Creemos que es porque eran las 7 iglesias representativas de todos los aspectos que se pueden dar en la iglesia cristiana, de todos los tiempos, de los tiempos antiguos, de la época de los primeros discípulos, hasta los tiempos actuales. 7 es un número primordial en las Escrituras, es un número predominante en las Escrituras. El número 7 representa aquello que está completo o terminado. Muchos dicen que 7 es el número de la perfección. En la Biblia hay muchos ciclos de 7 que se cumplen y luego se repite el ciclo, ¿no? Los días de la semana, los colores del arco iris, 7 son las notas musicales, y en el mensaje de la Biblia continuamente, y sobre todo en el libro de Apocalipsis, vemos el número 7 en repetidas oportunidades, los 7 espíritus de Dios, que no son 7 espíritus, sino que representan la plenitud del Espíritu Santo. Entonces el número 7 en este mensaje a las 7 iglesias creemos que representa a la iglesia en su plenitud. Las 7 iglesias representan
a todo el cristianismo, a todas las iglesias cristianas de todos los tiempos, al cuerpo de Cristo de manera global y completa, la total del cristianismo, con todo este tipo de aspectos y características diferentes que vamos a ver cuando analicemos cada una de estas 7 iglesias a partir de la próxima semana. En cualquier época, desde que se fundó la iglesia cristiana, en la época de los apóstoles y de los primeros discípulos, habían cosas, habían circunstancias, habían problemas, habían cosas buenas y cosas malas también. Es cierto que el mensaje original, como lo vamos a leer en Apocalipsis, va dirigido a 7 iglesias que existieron en tiempos del apóstol Juan. Pero la aplicación de la exhortación que hace nuestro Señor Jesucristo está vigente hasta nuestros días, mientras dure esta era de la gracia. Se dan diferentes interpretaciones con respecto a este mensaje a las 7 iglesias. Algunos dicen que el mensaje a las 7 iglesias se trata específicamente de exhortaciones dadas a esas iglesias que existieron en los tiempos del apóstol Juan y punto. Literalmente es esa la enseñanza y punto. Otros dicen que este mensaje a las 7 iglesias puede representar, las 7 iglesias pueden representar 7 etapas del cristianismo durante toda la historia de la iglesia, desde su fundación en la época de los apóstoles hasta nuestros días, desde su fundación en la época de los apóstoles, pasando por la era apostólica, pasando por el tiempo de la iglesia mártir, perseguida por Roma, después cuando el imperio romano se convierte al cristianismo y adoptan el cristianismo como religión oficial, la iglesia se vuelve permeable, en la iglesia entra la idolatría, las enseñanzas falsas, la iglesia medieval, la reforma religiosa y el protestantismo, la iglesia misionera y la iglesia después apóstata de nuestros días. Y todas estas 7 representaciones se encuentran en este mensaje a las 7 iglesias. Eso le llaman el método histórico de estudio de las 7 iglesias. Quizá echemos un vistazo de esa manera también, refiriéndonos a qué etapa de la iglesia se refiere cada vez que veamos cada mensaje, de estos 7 mensajes a las 7 iglesias. Otros también creen que las 7 iglesias representan a 7 tipos de creyentes que se pueden encontrar en todas las iglesias cristianas. Es decir, la totalidad, el conjunto de todos los creyentes cristianos están representados en estos 7 mensajes. Vamos a ver diferentes características, diferentes problemas y diferentes virtudes que representan a la totalidad del cristianismo. Entonces puede representar a creyentes cristianos de todos los tiempos. Y también que puede representar a... Algunos piensan que puede representar etapas en la vida de un cristiano incluso. Que un cristiano atraviesa una etapa similar a la iglesia de Éfeso, luego pasa a una etapa similar a la iglesia de Esmirna, luego similar a la iglesia de Pérgamo y así, 7 etapas durante su vida cristiana. Pero esto no se puede tomar muy radicalmente, porque es cierto que en la vida de cada cristiano pueden haber aspectos de cualquiera de estas 7 iglesias en su conjunto. Entonces, vamos a encontrar que estos 7 mensajes en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y ya por último terminamos con esta acotación, y de ahí ya nos vamos a ver la próxima semana. Pero estos 7 mensajes, estas 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, la carta a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea y Filadelfia, todos estos 7 mensajes tienen algunas características en común, tienen algunas cosas similares. Por ejemplo, todas inician con nuestro Señor Jesucristo dirigiéndose al destinatario. Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna. Y después vamos a analizar qué significan esas palabras. Pero se dirige a un destinatario. Luego se identifica el remitente, el que dirige la epístola, el que dirige la carta. Es nuestro mismo Señor Jesucristo, que se describe a sí mismo con características especiales que hablan de quién es Él y de lo que Él hace y de cómo es Él. Estas características de Jesucristo, identificadas en los 7 mensajes, son muchas de las características que se ven en el capítulo 1, cuando en el libro de Apocalipsis se hace una descripción de Cristo glorificado. Después de identificar al que es el receptor y el remitente, luego se entra al cuerpo del mensaje, que es un análisis o un diagnóstico
de la situación de la iglesia. A veces hay buenas cosas que destacar, a veces hay malas cosas que repudiar, hay exhortaciones. A veces Jesús tiene cosas buenas que decir con respecto a la iglesia y a veces también tiene cosas malas que decir con respecto a la iglesia. Vamos a ver una iglesia en particular a la cual Jesús le da elogios y no le dice nada malo. Pero también en contrapartida vamos a ver una iglesia a la que Jesús le dice puras cosas feas, cosas malas y no tiene nada que elogiarles. Y les da un jalón de orejas, una llamada de atención. Luego, en estos 7 mensajes hay un llamado al arrepentimiento. Y eso va a ser muy importante para nosotros también, porque vamos a sentirnos identificados con muchas de estas circunstancias y vamos a poder aplicarlas a nuestras vidas en la actualidad, mientras todavía estamos en la era de la gracia. Y por eso es importante este mensaje a las 7 iglesias, y yo les animo y les exhorto a que no se pierdan a partir del próximo martes estos 7 mensajes a las 7 iglesias. Después del llamado al arrepentimiento vamos a encontrar en todas palabras de bendición para aquellos que sean obedientes a la exhortación de nuestro Señor Jesucristo, viendo que nuestro Dios es tan misericordioso que siempre nos da oportunidad para el arrepentimiento. Un llamado a perseverar y finalmente un llamado a oír, que lo hemos escuchado en todas las Escrituras, lo hemos escuchado en nuestro Señor Jesucristo y lo escuchamos ahora también en Apocalipsis. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Muy bien, entonces a partir de la próxima semana entramos ya de lleno al texto. Vamos a leer juntos Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3 y vamos a analizar cada uno de los mensajes a estas 7 iglesias del Apocalipsis que nos representan a nosotros, los creyentes cristianos, desde la época de Jesús y los primeros apóstoles hasta nuestros tiempos. Muy bien, hermanos, eso es todo por hoy. Como les dije, continuamos la próxima semana y vamos a concluir con una oración. Amado Dios de todo el universo, estamos analizando estos temas de la Biblia y se nos hacen muy interesantes, pero también pueden haber cosas que nos sean un poquito difíciles de comprender por momentos, pero sabemos, Señor, que si tú nos guías con tu Espíritu Santo y tú abres nuestro corazón y nuestro entendimiento, aún los niños pueden entender las cosas tan profundas que vienen de arriba. Señor, el mensaje, tu palabra, es para el día de hoy y la necesitamos y la anhelamos. Te pedimos que abran nuestros corazones y nuestra disposición. Te damos gracias, Señor, por esta posibilidad que tenemos de podernos reunir espiritualmente por medio del adelanto tecnológico y que podamos escuchar tu palabra y que podamos perseverar en cosas edificantes. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Ayúdanos a que en este tiempo, con estas circunstancias que están sucediendo a nivel mundial, con esta enfermedad que nos ha movido en una forma que nunca antes habíamos visto en nuestra generación al menos, y que tengamos que estar todos recluidos en casa cuidándonos, que sea un tiempo en el cual tú nos ayudes a reconocer qué es lo que tú quieres, Señor, de nosotros, en qué estás tratando con nosotros, qué hay que cambiar en nuestras vidas, qué hay que diagnosticar con respecto a lo que estamos haciendo en nuestras vidas, tanto como seres humanos y especialmente nosotros como creyentes cristianos. Si creemos que somos luz para el mundo y sal de la tierra, ayúdanos, Señor, a identificar lo que está bien y lo que está mal en nosotros mismos. Y en este tiempo, Señor, ayúdanos a perseverar en oración, a perseverar en tu palabra, a perseverar en ti y de alguna manera, Señor, ser un apoyo para los que te necesitan. Por medio de las redes también, ser un apoyo para los que te necesitan y perseverar en oración por todos los que están pasando circunstancias muy difíciles en estos tiempos. Acá en el Perú, amado Padre, tú sabes que hay millones de familias que están pasándola muy, muy difícil porque no tienen que comer, porque no pueden salir a comprar alimentos, no tanto porque no puedan salir, sino porque no tienen el dinero para comprarlo y no pueden producir porque no pueden salir a trabajar en estos días. Amado Señor, rogamos por tu misericordia para el Perú y tu misericordia para el mundo. Protégenos, sálvanos, guárdanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.